Bueno, muchas gracias, Antonio. Yo la verdad es que también lo considero como un amigo muy íntimo. Hemos trabajado mucho. En general, las asociaciones de vecinos hemos trabajado mucho con los investigadores para poder sacar la cultura de Cádiz adelante, ¿no? Y la verdad es que estoy muy satisfecho de estar aquí, porque los sitios donde mejor nos acogen muchas veces a los que tenemos algo que contar son en las asociaciones de vecinos, ¿no? Y la verdad es que me siento muy cómodo, muy a gusto aquí, especialmente aquí en la asociación de vecinos de Segunda Guada. Es verdad que yo quería ser filólogo, y de hecho todavía sigo siendo filólogo, parte de mí sigue siendo filólogo, pero las circunstancias de la vida me llegaron a trabajar en un servicio de emergencia que es el 112. Y cuando yo empecé a trabajar en el 112 hace 23 años, pues empezó en ese momento a apasionarme lo que eran sobre todo los fenómenos naturales, los desastres naturales, aunque trabajamos en todo tipo de catástrofes y emergencias, pero en particular los desastres naturales, lo que están producidos por fenómenos naturales, me llaman muchísimo la atención por lo que es capaz de hacer la naturaleza. Y ahora mismo lo estamos viendo con mucha frecuencia en todas partes del mundo y en España también, ¿no? Y además es súbito, es de pronto, parece que ocurre como si fuera una explosión, ¿no? Tremenda, como si fuera algo que ni siquiera esperábamos, ¿no? A pesar de los avances tecnológicos que nos permiten prever la temperatura y el tiempo, pero aún sabiendo que va a llover, no sabemos en qué cantidad y proporción y qué va a ocurrir, como ha pasado en Ronda, como ha pasado en Campillo, como ha pasado en otras ocasiones más cerca de la costa de Málaga, en Baleares, lo que pasó en Viescas, en fin, en muchísimos sitios de todos conocidos, ¿no? Y, hombre, digamos que igual que a otros le tocó ser carpintero y a otros le tocó ser electricista, fontanero, médico, pues a mí me tocaron los desastres naturales, las catástrofes, ¿no? Y no es que disfrute con las catástrofes, pero bueno, se ha convertido en mi pasión, y sobre todo lo que más me obsesiona es poder adelantarme yo a la catástrofe e intentar que los demás se adelanten a las catástrofes para que no nos coja de sorpresa y sobre todo que no perdamos la vida en ese momento, ¿no? Intentar sobrevivir y hacer que la gente intente sobrevivir, que no tengamos que encontrarnos con lo que nos encontramos muchas veces en televisión, lo vemos, ¿no? Así que bueno, pero mi interés por la catástrofe tampoco es mía, exclusivamente mía. Cada vez me fijo más que cuando alguien dice, ha habido una explosión, y sale todo el mundo corriendo, ¿dónde? O sea, todo el mundo va a verlo, ¿no? Tú dices, pero tenemos la manía insana de querer ver qué ha ocurrido. Y he visto en imágenes en televisión, incluso en imágenes en internet, cuando alguien ve un tornado, la gente se acerca con la cámara de fotos a ver el tornado. Eso es peligrosísimo, pero hay algo que no podemos evitar. Los fenómenos naturales se expresan a veces de una forma tan soberbia que nos llama tan poderosamente la atención que nos acercamos a verlo. Y si no lo calculamos bien, en algún momento puede ocurrir algo muy negativo, ¿no? Con lo cual, reconozco que los fenómenos naturales no solamente me atraen a mí, nos atraen a todos. Nos asomamos a verlo, ¿no? Y bueno, hay que intentar poder ser testigo de esos fenómenos, pero ya digo, sobrevivir también a esos fenómenos. En esta ocasión yo le propuse a la Asociación de Vecinos de Segunda Guada, a Antonio, le propuse hablar de una cosa que parece que aquí no ocurre, que son los huracanes. Pero es que ya hubo un huracán en 1671, que es el huracán más antiguo, si es que le podemos llamar huracán, el más antiguo del que tenemos constancia, y el último que ha pasado por encima nuestra ha sido la borrasca Emma. Vamos a ver si verdaderamente son huracanes, pero luego el comportamiento que tienen estos fenómenos se parece mucho al efecto de un huracán. Pero cuando estas cosas ocurren, igual que hablamos del maremoto de Cádiz, no es la primera vez que ocurre, y si ha ocurrido alguna vez, volverá a ocurrir, porque todos los fenómenos naturales tienen una característica común, y es que si ha ocurrido alguna vez en este lugar, volverá a ocurrir con toda seguridad.
con la misma magnitud, en las mismas proporciones y con la misma intensidad. Es decir, que lo que haya ocurrido históricamente volverá a ocurrir, aunque no sepamos el día en que esto va a ocurrir. En 1671, ya en el último cuarto del siglo XVII, nos hablan los cronistas de que hubo un huracán que probablemente sea el que más daños ha ocasionado en toda la historia reciente. ¿Pero qué es un huracán? Porque claro, los cronistas de aquella época hablaban de huracán, quizás acostumbrados a que en los muchísimos viajes navales que hacían ya a las Américas, pues se habían encontrado seguramente en el Atlántico con muchos huracanes. Sobre todo a partir de junio, que es cuando empiezan a formarse los huracanes en el Atlántico. Curiosamente, los huracanes empiezan a formarse en junio y dejan de ocurrir esos huracanes aproximadamente entre noviembre y diciembre. Con lo cual, entre diciembre y junio no es temporada de huracanes en el Atlántico. ¿Qué es un huracán? Bueno, ya estamos acostumbrados a verlo, sobre todo en la época de verano. Los huracanes son unas borrascas tremendamente fuertes. Normalmente suelen ocurrir, casi en el 100% de los casos suelen ocurrir por debajo del paralelo 30. Suelen formarse en el centro del Atlántico por el calentamiento del mar y normalmente se dirigen hacia las costas de México, hacia las costas de Norteamérica, hacia la parte de Florida, hacia la costa oriental de Estados Unidos, pero muy rara vez se giran y vienen hacia la península ibérica. Muy rara vez. Y cuando lo hacen, normalmente se disipan en torno a las Azores, antes de llegar a las Azores, o a veces incluso por encima de las Azores. Pero una vez que pasan las Azores, se convierten en borrascas potentes, pero ya no son huracanes. Ya no tienen la fuerza del viento, ya no es una fuerza que supere los 120 km por hora. Y ya se disipa como cuando estalla un explosivo, cuando estalla un fuego artificial, en muchas mijitas, pero ya no tiene la potencia que traía. Un huracán es capaz de recorrer, por ejemplo, toda una comunidad autónoma. O sea, si pasara un huracán por Andalucía, el huracán atravesaría toda Andalucía y toda Andalucía sería víctima del huracán. Los huracanes son cosas tremendamente grandes. De hecho, una corona, por ejemplo, como este, que fue el huracán Gordon del año 2012, que ocurre en agosto, el 21 de agosto del año 2012, podía tener un radio aproximado de unos 300-400 kilómetros. Es decir, en total el perímetro del círculo completo podía tener aproximadamente pues 1.200 kilómetros, una cosa así, una cosa brutal. Es decir, es como ir de aquí a Madrid y casi al norte, todo eso sería el huracán, ¿no? Van acompañados de mucha agua, de vientos máximos sostenidos que pueden ir desde 120 km por hora hasta 250 km por hora o incluso más. Y este en concreto, que fue el huracán Gordon, se disipó cuando ya atravesaba por encima de las Azores. No dejó grandes episodios de lluvia en España, pero sí dejó una resaca marina que provocó 200 rescates de bañistas en las costas de Cádiz en agosto del 2012. Que es como al final se terminan haciendo presente estos coletazos de huracanes en las costas nuestras. Pero lo de 1617, que además lo comentaba Antonio en el cartel que se hizo para esta jornada, para esta conferencia, ese huracán de 1671 atraviesa la ciudad de Cádiz, el casco antiguo, que es donde la gente vivía, pero solo afecta a una tercera parte de la ciudad. Es decir, hay 2/3 partes que prácticamente no pasa nada. Es decir, atraviesa por un determinado lugar de Cádiz, con lo cual no es un huracán, porque un huracán, Cádiz no, es decir, la provincia de Cádiz entera y gran parte de Andalucía. Luego, los huracanes no, porque los huracanes no llegan hasta aquí. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió en 1671? Lo más probable es que atravesara por aquí una borrasca muy potente y que atravesara algo parecido a un tornado, que sería lo más probable que pasó por aquí encima, un tornado que al venir del mar se denomina tromba marina o manga marina, y que la hemos visto muchas veces en las costas de Cádiz. Yo las he presenciado, ¿no?
Las mangas marinas se forman en la base de una nube muy potente, lo que se llama un cumulonimbo, y puede, igual que un huracán, puede tener 1200 kilómetros de diámetro. La manga, o sea, lo que se ve ahí, no ese tubo que viene de la nube hacia la tierra, puede tener 200 metros, 300 metros o 400 metros, pero no llega a tener mucho más. Porque además aquí no hay condiciones meteorológicas para tener un tornado como los que vemos en Estados Unidos, que esos sí que son verdaderamente destructivos y catastróficos. Estas trombas marinas se forman en la base de un tipo de nube, que es esta de aquí, el que pone cumulonimbo, que comparado con el resto de las nubes que solemos ver en el cielo, es como una auténtica bomba atómica. De hecho tiene la forma de un hongo de una bomba atómica, lo que se llama la forma de yunque. Esto es lo que llaman también una hipercélula o supercélula. Y este tipo de formaciones nubosas, que por debajo son totalmente gris y muy bajas, muy bajas, muy bajas, que dejan una cantidad de lluvia. Esta es el tipo de nube que viene acompañado de trueno, rayo, granizo. Cuando todos ustedes veáis que se escuchan truenos, granizo, que hay unos flashes así que son los rayos que iluminan la noche, incluso se forma granizo, ese tipo de nube es un cumulonimbo. Y el cumulonimbo tiene la característica de que es la única que tiene propiedades para generar un tornado. Cuando yo escucho en casa truenos, veo lluvia y hay granizo, sé que ya se están dando condiciones para que se forme un tornado. Esas nubes son muy peligrosas. Y debajo de uno de estos cumulonimbos, donde se forma esa tromba marina, lo que confundieron con un huracán, el 15 de marzo de 1671. Esto sería un cumulonimbo, y lo que ocurre dentro de este cumulonimbo es que hay una corriente de aire caliente que asciende a una velocidad increíble, y el hueco que deja el aire en superficie lo ocupa otra corriente de aire muy fría que está arriba. Cuando el aire que asciende se mezcla con el aire que desciende del cielo, se forma un remolino, y ese remolino es el que genera el tornado en la base del cumulonimbo. Cuando esta nube, este cumulonimbo, que puede ser verdaderamente grande, atraviesa un territorio, la velocidad que puede ir el tornado, pues estamos hablando de 120, 130, 150 km por hora, 200 km por hora, y al ser un aire ciclónico es capaz de levantar un coche. De hecho, yo he visto tornados que han sido capaces de levantar un avión modelo DC-7, darle la vuelta y ponerlo boca abajo en el aeropuerto de Sevilla. O sea, un avión DC-7. Un kiosco de helados, por ejemplo, en Villamartín, lo levantó el kiosco y lo lanzó a varios metros de distancia. Y de llevarse techos, de llevarse los techos de gasolinera, arrancar árboles centenarios, todo eso lo han hecho tornados que han atravesado en las últimas 2 décadas la provincia de Cádiz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 1671? Un huracán, ellos le llamaron huracán, pero realmente afectó solo a una de las 3 partes en que se puede dividir la ciudad. Cádiz, en 1670, tenía el aspecto que se ve aquí. La gente vivía solo dentro del recinto amurallado, muy pocos vivían fuera de la ciudad. Y aunque este plano de Frederick de Witt, hecho en 1670, un año antes de ese conocido huracán, realmente no es el aspecto que tenía el callejero urbano. Sí hay aquí en el centro del plano lo que es la Plaza de San Juan de Dios, que era el centro neurálgico de la ciudad. Hay una parte muy clara entre la Plaza de San Juan de Dios y la muralla de Puerta de Tierra, que es el arrabal de Santa María, densamente ocupado. La parte de la ciudad medieval, con sus castillos, con su iglesia principal, la iglesia de Santa Cruz. Y también se observa claramente junto a las murallas donde está hoy la Diputación Provincial, lo que es ahora mismo el paseo en la Avenida del Puerto. Ahí se ven unas calles alineadas, que serían la calle Rosario y la calle San Francisco, donde estaban las nuevas casas y sobre todo donde vivían casi todos los regidores de la ciudad, lo que serían ahora los concejales, ¿no? En esa parte donde vivían
la mayor parte de ellos. Y el resto de la ciudad pues no tenía esta disposición, solamente es una recreación de cómo sería esa ciudad en la que entra aquel huracán de 1671. Ahora veremos que el huracán o ese tornado entró por este istmo de aquí, que sería lo que ahora es el Castillo de San Sebastián, y entró por la parte de Capuchino, recorrería una parte de lo que sería hoy el mercado central, y luego veremos todo el callejero y cómo luego sale hacia el interior de la bahía y golpearía contra los barcos que estaban surtos en la zona interior del puerto de la bahía. Este es otro plano de 1700 de autor anónimo, donde se ve aproximadamente la misma disposición, el arrabal de Santa María, y aquí se vería el sitio de la caleta y Santa Catalina, que es por donde va a entrar, digamos que va a atravesar la ciudad por la mitad el tornado. Ahora lo veremos luego en un dibujo. Y por último, un mapa de Karel Ayar, también se data en torno a 1700, donde se ve más o menos el mismo diseño y disposición de la ciudad. Esta es la ciudad de 1671. Pero ¿qué pasó realmente el 15 de marzo de 1671? Que además era el Domingo de Lázaro. El Domingo de Lázaro es el domingo previo al Domingo de Ramos. O sea, se estaba preparando la Semana Santa. Pues ese domingo, 15 de marzo, aparece lo que llaman un huracán y provocó tantos daños que el escribano del Cabildo recibió el encargo, o bien lo hizo de motu propio, de escribir una crónica, un relato muy extenso de los daños que había producido de la ciudad el huracán, y sobre todo, cuando hablan del huracán, dice y contrastes del viento, porque básicamente fue efecto del viento, no del agua, que pasó aquel día 15 de marzo de 1671. Ocurre además a una hora donde la gente estaba, toda la población estaba durmiendo, a las 4 de la mañana, con un viento que aparece desde el suroeste, o del sudoeste. Todas las borrascas, la mayoría de las borrascas que impactan aquí, incluido fue el caso de Emma, vienen del sudoeste, es decir, vienen del Atlántico, de donde también proceden los maremotos que se han conocido y se han datado en tiempos antiguos. Describe Francisco de Sena, que era el escribano del Cabildo, con la precipitación que había era moderada y persistente, pero no era recia, es decir, no había unas condiciones de lluvia especialmente exageradas, no es lo que ha ocurrido en Ronda, no es esas cantidades de agua que estamos viendo caer ahora, no, era sobre todo viento, nubes impelidas, dice, de los contrastes del viento. Y dice una cosa muy curiosa, moviéndose de arriba a abajo. Claro, la tromba se forma en la base del cumulonimbo de la nube y va descendiendo de arriba a abajo. Luego vamos a ver una imagen de cómo efectivamente la tromba surge de la nube y va descendiendo, es decir, se mueve de arriba a abajo, con continuo estruendo, porque el estruendo no está provocado por el viento en sí, el estruendo está provocado porque en ese cumulonimbo está ocurriendo una serie de rayos, de truenos que van resonando y que van impactando en tierra con continuo estruendo, como dice, hasta que arrojó a tierra grandes estampidos que causaban claridad ardiente, la claridad ardiente son las centellas del rayo, cuyo color parecía fuego infernal. Digamos, cómo reverbera la luz del rayo en la noche y cómo, bueno, entonces se ve como rojo, ¿no? No es de extrañar que cuando hablo de la explosión de Cádiz, como dice, el cielo se puso rojo, y es cuando se pega un fogonazo de noche en condiciones de temperatura determinada, esa luz es una luz roja, por eso parece fuego infernal. Vamos a ver este vídeo de cómo se forma debajo de un cumulonimbo, se ve ahí perfectamente la base del cumulonimbo, como aquí justamente va descendiendo efectivamente de arriba hacia abajo, se va formando esa circulación de aire, porque hay una corriente ascendente de aire caliente, el aire caliente que tiende a subir muy rápidamente, es como saliera vapor caliente de una olla, y el vacío que deja esa corriente de aire caliente, el aire frío que está arriba del todo, desciende y se forma una circulación de aire, y vemos como el tornado va creciendo,
como una trompa de un elefante, va descendiendo, se va acercando a la ciudad y llegará un momento en que aquí en la superficie, en este caso superficie del mar, ya se va notando cómo se va levantando una espuma blanca, porque la velocidad a la que circula el aire hace que todo lo que hay abajo también ascienda hacia arriba. Aquí ya se va viendo cómo se va tiñendo el aire del agua del mar, porque el agua del mar, absorbido por esa turbina de aire, se va elevando. Cuando llega a tierra, se ve incluso más oscura, más polvorienta, porque cuando pasa de circular por encima del mar, pasa a tierra y vemos cómo se oscurece, porque está levantando ya tierra, papel, hierba, a veces objetos materiales, maderas, lo que encuentra, coches, personas, lo que encuentra a su paso. Lo normal es que la tromba se disipe, pero mientras no se disipe, el efecto de turbina y de absorción levanta todo lo que se lleve a su paso. El tornado o huracán de 1671 entró desde el suroeste, tomó la dirección de la Marca Azul y efectivamente de las tres partes de la ciudad atravesó por el medio, entrando por Capuchino y saliendo por lo que sería hoy en día el Paseo de Canaleja. Y en todo ese recorrido fue dejando daños materiales y víctimas mortales. Y solo hay dos puntos que están mostrados en amarillo. Este sería el recorrido del tornado, que es muy curioso porque los efectos fueron tan puntuales que es que tenemos hasta los portales de las viviendas que afectó. Con lo cual sabemos que la tromba marina tuvo un recorrido muy especial, y es que la tromba marina hemos visto que es como un embudo que se va paseando un poco a su libre albedrío, en una dirección determinada, pero no en línea recta. Las trombas no se mueven en línea recta. Circulan por aquellos sitios donde encuentran mejores condiciones para pasearse, digamos. Y solo fuera de ese recorrido tenemos dos lugares dañados, fuera de ese recorrido, de esa tromba, una donde estaría la Plaza de España y la otra justamente en la Capilla del Pópulo. Digamos que se salen de ese recorrido. Y es porque seguramente no hubo solamente un tornado, habría un tornado principal, pero seguramente se formó un enjambre de tornados, es decir, un tornado principal especialmente potente, y seguramente habría más de un tornado que surgió de la nube. Voy a ir a la pantalla anterior porque en este vídeo hemos visto antes, lo voy a pasar más rápidamente, a ver si lo puedo pasar. Aquí vemos el tornado, pero ahora vamos, justo detrás se va a formar otro, que a nosotros, a todos ustedes, les habrá resultado invisible, pero ahora les voy a indicar dónde está el otro tornado que surge en el vídeo. Ahora se está formando el primero. Bueno, no sé si en este vídeo es una fotografía que tengo del otro, pero se forma justamente aquí detrás, ¿no? Es que no recuerdo ahora mismo, si es en este vídeo lo miraré después. Y si no es en una foto que tengo en otra anterior, más adelante. Pero se forma un segundo. Aquí está, míralo, aquí está. ¿Veis aquí en el segundo? ¿Veis? Era esta, ¿veis? Hay uno potente y principal, pero a veces se forman enjambres y hay 3 o 4 a la vez, que también pueden dejar daño
de menor tipo, pero hay uno principal y a veces se enganchan otros. Eso es lo que se llama un enjambre de trombas marinas, ¿no? Y esto ha ocurrido hace relativamente poco tiempo en Tarragona, por ejemplo. En las crónicas de la época, en esta misma crónica que hizo Francisco de Sena, el escribano, dice, varios discursos se han hecho en esta ciudad de Cádiz sobre el terremoto o huracán. La diferencia es grande, terremoto o huracán. Mezcla dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ahora con este pasado fin de semana, que llovió tanto en Cádiz, sobre todo hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, hemos visto muchas imágenes colgadas en internet donde se ven los rayos impactando directamente en tierra. Cuando un rayo impacta en tierra y este tipo de trombas marinas van acompañados de rayos, cuando impactan en tierra provocan un golpe que son registrados hasta por los sismógrafos. Y es que eso genera tal turbulencia en la tierra que provoca hasta un desplazamiento del terreno, un movimiento del terreno, con lo cual puede confundirse con un terremoto. Así que ya no sabían siquiera si era un terremoto o huracán, porque venía toda la vez movimiento sísmico al mismo tiempo que venía el viento. Dice que duró el espacio de rezar un credo. O sea, una tromba marina tiene un recorrido que a lo mejor se produce en 10 minutos. Y sin embargo en 10 minutos provocó más de, dicen que 600 muertos en el tiempo de rezar un credo. Esa es la velocidad a la que se desplaza un tornado de estas características. Y luego he puesto aquí también, he señalado aquí, donde dice que bajó a la tierra, y lo escribe como que bajó a la tierra, es como si descendiera del cielo, y asoló todo lo que por delante halló, levantando edificios, con los edificios de Cádiz, que no estamos hablando de un edificio de prefabricado, estamos hablando de sillares, de vigas de madera, de vigas nobles, edificios muy robustos. Asoló todo lo que halló por delante, levantando edificios, arruinando casas y baluartes, con lo que son las murallas de Cádiz, volcando barcos, anegando saetias, que usted dirá, bueno, ¿qué es una saetia? Ahora vamos a ver qué es una saetia. Navíos y otras embarcaciones. Y sobre todo, la mayor parte de esos 600 muertos que pudo provocar no eran gente que vivía en Cádiz, sino gente que vivía en los barcos, porque antiguamente las tripulaciones dormían en los barcos. Con lo cual en cada barco podía haber una tripulación de 20, 25, incluso 30 hombres, ¿no? A poco que se hundieran 15 barcos, pues ya tienes ahí las 600 personas. Esto es una saetia y es más pequeña que una galera. Y este tipo de barcos los hundió. Y había muchas saetias que se utilizaban para el transporte de mercancías en la bahía. El recorrido del tornado entra puntualmente por el castillo de San Sebastián, impacta primero en Capuchino. Además es el convento de Capuchino, no lo que había alrededor de Capuchino, el convento de Capuchino. De ahí pasa a los callejones de Cardoso, donde estaban todas las cererías que estaban trabajando a tope porque se aproximaba, quedaba una semana para empezar la Semana Santa, y bueno, había por lo menos 3 cererías en la zona de la calle, de lo que es la Cruz Verde y lo que es los callejones de Cardoso. Una de las cererías era de Francisco de Cardoso. A continuación pasa a donde estaría el Arco de Garaycochea, que sería donde estaba la cerca de los Descalzos, de San Diego, que entonces ahí tenía la parte de la huerta, lo que ahora mismo es el mercado central, y lo que es el edificio de correo era el convento en sí. Al convento no llega tampoco a causar grandes daños, pero la cerca la derriba íntegramente. Luego veremos algunos de los daños concretos que realiza. De ahí pasa a Puerto Chico. De Puerto Chico pasa a la calle Arbolí. De la calle Arbolí pasa a la calle a donde está el colegio de los jesuitas. De allí pasa a la Candelaria. Y de Candelaria ya se divide, o parece que se forma allí en Candelaria cuando se produce ese enjambre. Un tornado parece que afecta a la calle Cristóbal Colón y a lo que es la capilla real del Pópulo. El tornado principal sale hacia Canaleja y ya de ahí va directo hacia los barcos que estaban surtos en el puerto, y parece que se forma una tercera tromba más pequeñita en la zona que está detrás de la Diputación Provincial, aproximadamente en la esquina con la Plaza de España.
Ese es el recorrido. Aquí tenemos como exactamente el recorrido del principal, pasa por aquí, por donde estaría Candelaria, que sería el punto número 8, y sale hacia la bahía, pero en el punto 11 y en el punto 12 hay daños que quedan fuera del recorrido, totalmente ajenos a ese daño principal, y nos da pie a pensar que se formaron dos trombas pequeñitas. Si lo viéramos desde la fisonomía actual de la ciudad, este sería el convento de Capuchinos, aquí estaría lo atraviesa por completo y se dirigiría a los callejones de Cardoso, que sería esta parte de aquí. Este sería el mercado central y ya pasaría hacia el convento de Capuchinos. Es decir, va como muy pegadito al campo del sur, pero atravesando todo ese recorrido de una forma sinuosa. Los daños que dejan el convento de Capuchinos, bueno, ahí levanta, además concretamente, las tejas y los tejados que dan hacia el sudoeste, que es el sitio por donde procede. Es decir, el tornado o tromba marina viene del sudoeste y son estos techos laterales. Aquí estaría, digamos, la sala principal, que ya evidentemente no existe. Lo único que ha quedado en pie es lo que es la capilla. Y aquí derriba paredes. Por ejemplo, un crucifijo, de los 3 crucifijos que había en la entrada, que era un crucifijo de piedra, uno de ellos lo arrancó de su base y lo lanzó unos cuantos metros hasta caer en un patio interior. Los muros que rodeaban el convento, algunos que daban al huerto, se cayeron al otro lado, como eran tan altos, cayeron encima de unas casas que había próximas al convento, en esta zona de aquí, en la zona de la viña, y ahí derribó 2 casas en la caída del muro, no ya propiamente dicho el tornado. Y además estamos hablando de muros de 200 metros de largo, de 100 y pico metros de largo, es decir, que son lienzos de muro bastante grandes. De allí pasa a las cererías una de ellas de Francisco Cardoso, era una de las más principales. Había otra más que se llamaba Cristóbal Ferrer, y había otra que era de Francisco de Sotomayor. Esas eran 3 cererías importantes que estaban situadas cerca de donde estaría la plaza de la Cruz Verde. Allí también derriba muros y paredes, y por lo menos 100 cirios se perdieron porque, digamos, los cogió el tornado y se los llevó volando y, bueno, se echaron a perder, se fracturaron todos los cirios, lo cual era un problema porque con esos cirios se iba a procesionar una semana después. Aparte, como allí se confeccionaba la propia cera, pues había había 2 pilas llenas de cera, que la cera había que blanquearla para poderla utilizar. Pues las pilas de cera que se estaban produciendo en ese momento se perdieron también por eso. Eso fue un problema para aquella Semana Santa. A partir de ahí pasa el tornado en línea casi recta a lo que sería la parte trasera del mercado de Abasto, justo donde está ahora el arco de Garaycochea, y ahí también derriba un muro que ellos hablaban de varas, 100 varas, son 80 y tantos metros de muro. Arrancó 2 higueras de cuajo, que arrancar una higuera es complicado porque la higuera tiene muchas raíces, y derribó 2 celdas del convento. El convento era bastante grande, pero derribó 2 de esas ceras. El convento, para que veamos un poco, hay una recreación muy interesante en internet. El convento de los Descalzos de San Diego ocupaba lo que es el Cine Andalucía, lo que es el edificio de correo, todo ese, lo que fue el Cine Terraza, toda esa zona era un convento, era extraordinariamente grande, y lo que es el mercado central era la huerta, o sea, era inmensamente grande y muy espacioso, ¿no? Bueno, pues fue la parte del huerto donde realmente impactó. Al convento prácticamente no le causó gran daño. Hubo daños menores en otras partes, pero principalmente aquí cerca del arco de Garaycochea. Pero de allí pasa a la calle Desamparado, donde tenía un horno un capitán, se llamaba Isidro Vela de Espinosa, y en ese horno dormía una señora con sus 3 hijos, y en este horno cayó una pared, y la mala suerte de que esa pared cayó encima del dormitorio donde estaba acostada esta mujer con 2 hijas y un nieto, y a la mujer y a las 2 hijas pues los mató. Los 3 primeros muertos de la borrasca de 1671 se producen en la calle Desamparado. De allí pasa a lo que antiguamente se conocía como calle del Empedrador, que actualmente es la calle Arbolí. En la calle Arbolí, que sería esta línea amarilla de aquí, esto sería el colegio de la Compañía de Jesús,
Bueno, pues justo allí había una casa, que es la casa de Pedro de Ochoa, que vivía allí justamente al lado de estas torres miradores. Bueno, pues aquí derriba parte del mirador, que además uno de estos miradores es lo que se llamaba el mirador de Aillón, que fue el que donó un espacio para hacer el colegio que está allí en la calle Arbolí. Y allí, en una alcoba, hallaron muerto a Pedro de Ochoa, que vivía justamente al lado de esa casa mirador. Su mujer, por cierto, que estaba a punto de dar a luz, bueno, tuvo la mala suerte de perder al marido, que era muy joven, solamente tenía 22 años. Aquí tenemos esos dos miradores, uno de ellos que pertenecía a Aillón. Todos sufrieron daños porque además se volcaron los muros. Había en uno de ellos también, uno de ellos tenía unos pilares, también se volcaron los pilares, hubo que reconstruir los miradores, muchos de estos miradores hubo que reconstruirlos. Claro, eran sitios además muy delicados, porque además estos torreones redondos son muy vulnerables a este tipo de corrientes de aire. Y de aquí pasó a golpear en el colegio de la compañía, que estaba justamente al lado. Curiosamente, la calle que ahora mismo es Magistral Cabrera, que es la que está trasera al colegio de la compañía, anteriormente se llamaba calle de la Cruz Verde. En 1671 se llamaba calle de la Cruz Verde, que no hay que confundirla con la actual calle de la Cruz Verde. Cuando entonces en 1600 hablaban ellos de la calle de la Cruz Verde, es la calle Magistral Cabrera. Aquí también aquí había, bueno, en este caso concreto, esto sería parte del huerto, y el muro del huerto vuelca. La altura del muro era tan grande, ya los trozos de piedra volaban prácticamente en el aire, cayeron en unas casas anexas que había aquí enfrente, y también ahí provocó grandes destrozos materiales, ¿no? De ahí pasa a la linterna de lo que era la capilla del colegio de la compañía. ¿Y cuál es la capilla del colegio? La iglesia de Santiago. Entonces ellos hablan de que entró el temporal, dice, por la linterna de la capilla mayor, y en globo de fuego circundó toda la media naranja, cayendo todo el yeso de ella. La media naranja es esa media cúpula que tiene la iglesia de Santo Domingo, sobre la cual está la linterna. Hoy en día se conservan, con lo cual se entiende que o bien sobrevivió o bien se recompuso, pero la atravesó por completo y entró dentro de la propia capilla. Se cuentan también las crónicas que un religioso que estaba justamente en la puerta que da a lo que es la plaza de la catedral, el viento entró por la puerta con tanta energía que al religioso lo levantó, atravesó la puerta interior y cayó en redondo dentro del patio, de este patio interior que tenía el colegio de la compañía. Eso lo hizo con una persona que estaba dentro del edificio. Y por supuesto tejados y muros, hasta dejar, bueno, también ahí había dormitorio para las personas que estudiaban ahí en ese colegio, el seminario. Pues prácticamente desde la calle se podían ver los dormitorios, porque es que habían desaparecido los muros exteriores, como en muchas casas por encima de las cuales atravesó este tornado, ¿no? O esta tromba marina. Del colegio de la compañía se dirige hacia Candelaria, pero antes de llegar a Candelaria golpea contra las torres miradores que se encontraban en lo que es la calle Santiago. Uno de esos miradores todavía siguen en pie. Aquí había un jardín, que era lo que se llamaba el Jardín de Ferrer, que ahora mismo está formado por una finca. Y aquí, bueno, pues rompe paredes, rompe tabiques, daña también algunos de los miradores, como este que hay aquí también. En concreto hablan ellos del mirador de las casas de Diego Benítez Delgado, que era un escribano público. El único mirador que ahora mismo hay en esa calle, en esa zona, es este de aquí, con lo cual podemos interpretar, sin saber la ciencia cierta, que este pudo ser el mirador de la casa en la que vivía este escribano público, en la zona del Jardín de Ferrer. El Jardín de Ferrer es esta finca justamente que está enfrente del mirador, ¿vale? Lo que pasa es que ahí se construyó luego esa manzana de casa. Y de aquí continúa hacia lo que era el convento de la Candelaria. Hoy es la plaza de Candelaria, pero en la plaza de Candelaria había un convento y una plazuela enfrente, un hueco, que llamaban la plazuela de la Candelaria. Que por cierto, ese convento fue derribado en
durante la alcaldía de Fermín Salvochea en 1873, así que sobrevivió al tornado y estuvo muchos años en pie el convento. En el convento, concretamente, derribó el campanario y la campana cayó encima de la bóveda de la capilla del propio convento. Todo eso hubo que recomponerlo. El recorrido que hizo el huracán fue justamente este, es decir, venía desde la calle Santiago, donde estaba el mirador y donde estaba el jardín de Ferrer, y luego siguió y prosiguió hacia adelante, y parece ya que se dirigió hacia lo que sería el baluarte de Santa Cruz, que es lo que conocemos hoy como Canaleja. Concretamente, este sería el recorrido por la calle Santiago hasta salir por Candelaria, y ahí había una serie de fincas, como por ejemplo la del canónigo de la iglesia, bueno, de la entonces iglesia catedral, que sería Santa Cruz, Francisco Centurión de los Cameros, que se llamaba, la viuda de un contador, que vivía también allí en la misma esquina. Esta esquina fue terrible, porque estas tres fachadas que yo marco en color rojo, prácticamente desaparecieron los muros exteriores, desaparecieron muchos tejados. Esta sería la casa de Diego Benítez Ruiz, donde estaba este escribano público, y aquí el jardín de Ferrer. Prosigue esa tromba marina, y aquí vemos los puntos de impacto, y aquí está la plazuela de la Candelaria, donde había otra casa, que es la casa en la que se llama de Carlos Presenti, una casa muy, muy especial, porque tenía, yo creo que era la única casa, una de las pocas casas que había en Cádiz cubierta de pizarras, de piedras de pizarra. Las piedras de pizarra, entendemos que sería un tejado o bien abovedado o bien a dos aguas, como si fuera un techo de teja, pero de pizarra, y la pizarra no se coge con mezcla a la techumbre, sino que se cogía con unas puntillas, un tipo de clavo, un tipo de acayete, y va cogida con puntillas. Las levantó todas y las pizarras salieron volando por toda la ciudad y aparecieron regadas por todo el perímetro de esta casa. Esta casa ya no existe, ahora hay una casa moderna, pero estaba en la esquina de la plazuela de Candelaria. Y prosiguió hacia lo que llamaban calle de la Nevería, que actualmente es la calle del Marqués de Valdeíñigo. Allí los daños fueron también muy fuertes, fueron tremendos, porque allí arrancó vigas y cobertizos. Los cobertizos estaban en las azoteas, techumbres que habían puesto para meter distintos materiales y demás. Bueno, todo eso salió volando. Había una casa en particular, la casa de muchos mercaderes, entre ellos Cristóbal Muñiz Correa, por ejemplo, una casa que había allí. En esa casa en particular, a las 4 de la mañana las casas se cerraban todas con cerrojos. Bueno, pues los cerrojos salieron volando, impactaron con la casa de enfrente. La puerta de la casa de este señor, que daba a la calle de Marqués de Valdeíñigo, salió volando hacia el interior. Habían otras personas, como Jerónimo Garibo, que también vivía por allí, también sufrió desperfecto en el mirador de este señor, de este tal Jerónimo Garibo, que sería este de aquí. Destechó los miradores, arrasó tabiques y las puertas, ya digo, las argollas del cerrojo salieron volando. Y para levantar un portón de los antiguos ya tiene, no es un levante, el levante sopla aquí todos los veranos y estas cosas no ocurren. O sea, fue un viento bastante más potente, y probablemente fuera con rachas máximas de incluso 140 o 150 kilómetros por hora seguido, es decir, no rachas, sino un viento continuo, porque si no esto no sería capaz de provocarlo. También en lo que llamaban Casa de la Cadena, una cosa muy curiosa, todo el mundo conoce la Casa de las Cadenas y todo el mundo dice Cristóbal Colón. Pues no, antes de la calle, antes de crearse, antes de construirse, de edificarse la Casa de las Cadenas, no existía esta casa en 1671, pero sí existía otra que se llamaba Casa de la Cadena, que estaba cerca de la Plaza de la Nevería. Para que nos podamos centrar, esto es el ambulatorio de Vargas Ponce, esta es la Plaza de Mendizábal, creo que se llama, esta es la calle Cristóbal Colón, la actual Casa de las Cadenas es donde está esta torre mirador, todo esto que es el archivo provincial, que es la Casa de las Cadenas, pero la verdadera Casa de la Cadena primitiva es esta que hacía esquina
hacia la plaza de Mendizábal, y otra casa que hacía esquina también allí, que es la de Pedro Tomás de Baeza. Estas dos casas sufren importantísimos desperfectos, porque el muro de la planta superior de la casa de la cadena salió volcada hacia la calle Cristóbal Colón y quedó al aire. Además tenía un jardín en la azotea. Entonces el muro que separaba el jardín de azotea de esa, bueno, cayó volando y se veían desde la calle Cristóbal Colón, que entonces era la calle de las Andas. Desde ahí se veían perfectamente los dormitorios por dentro. Estamos hablando de muros que estaban construidos con ladrillo. Bueno, la primera planta suele hacerse de piedra ostionera, y sobre ella ya se hacen muros de ladrillo compacto, ¿no? De ladrillo macizo. También en la casa de un tal Andrés Coninque se dice que arrancó totalmente un balcón de madera de 8 pasos de largo con su baranda y celosía, ¿vale? Esta casa o este balcón está situado en la calle Nueva, muy cerca de la calle Cristóbal Colón, prácticamente en la esquina de Cristóbal Colón, ya tirando hacia lo que sería Canaleja, ¿vale? Digamos entre la plaza de San Juan de Dios y lo que sería la calle Cristóbal Colón. Bueno, pues parece ser que tuvo que ser este balcón o esta zona, porque es el único edificio de esa zona donde impacta la tromba marina que tiene un balcón de 8 pasos de largo. Y aquí se ven esas puertas de celosía, ¿vale? Que se llevó volando también la ráfaga de viento. Esta sería la calle Cristóbal Colón, esta sería la plaza de la Nevería, estas son las casas que había destrozado el viento, y esta sería la casa de Andrés Coninque, donde se llevó el balcón y las puertas, la celosía y todo aquello. Y por último, en el Barranco del Carbón, que se encontraba justamente aquí, en la calle que da ya, esto sería la calle San Francisco, pues dando ya a lo que sería el puerto, a lo que sería Canaleja, ya el viento se adentra en la bahía, y ya lo que se lleva por delante es todos los buques que se encontró a su paso, que es donde provoca el mayor número de muertos. Lejos de esta trayectoria, una trayectoria clara y precisa, que parece que iba hacia esos puntos exactamente, lejos de esa trayectoria se producen daños también en la Capilla Real del Pópulo, donde también había un techo abovedado en media naranja y encima una linterna. Eso no existe hoy por hoy, era muy parecido al remate que tiene la iglesia de Santiago, y que estaría justamente encima de lo que ahora mismo es la Capilla del Pópulo. Pero ahora mismo la Capilla del Pópulo es un techo raso. Sin embargo, si nos vamos a este grabado del siglo XVII, sí que vemos la Capilla del Pópulo, y encima vemos la media naranja y la linterna. Pues estos fueron puntos de impacto. Perdón, aquí está. Es que yo estoy viendo la siguiente, la estaba viendo yo, no la está viendo nosotros. Aquí está la media naranja, en la misma imagen. Tenemos 2 arcos delanteros, igual que tenemos aquí. Lo que pasa es que fue modificada con el tiempo y ya desapareció la cubierta abovedada y la linterna. No sabemos si fue a consecuencia de los daños sufridos en 1671, pero es muy probable que desapareciera. Hay una cosa que me llama mucho la atención de este tornado, o lo que ellos llamaron un huracán, y es que dentro de un navío de los que estaban surtos en el puerto, dijeron haber malparido una mujer con el susto. Y parece que los partos prematuros ocurrieron en la explosión de Cádiz, ocurrieron en el maremoto de Cádiz. En el maremoto de Cádiz malparieron 4 mujeres en San Antonio y 5 en San Agustín. Hubo 9 partos prematuros que parieron allí mismo, o sea, allí mismo, en la calle, enfrente de la iglesia de San Antonio y en los pasillos de la iglesia de San Agustín, del susto que les provocó lo que estaban viviendo. Ocurrió en la explosión de Cádiz, que fueron atendidos por el famoso ginecólogo Fernando Muñoz Ferrer, que atendió muchos partos prematuros. Y también en 1671. O sea, ¿cómo sería el nivel de estrés que dieron a luz? Probablemente algunas más, pero una con toda seguridad. Pasó lo de 1671, se habla de 600 muertos, quizás sea un número muy exagerado, pero pongamos que no menos de 200 por la cantidad de marineros que había en esos buques. Pero
pasa 1671, pasamos a 1731. En 1731 nos dicen las crónicas que un temporal enorme ocurrido en febrero, que no es tiempo de huracanes, un fabuloso temporal provoca una resaca marina, es decir, un retroceso del mar de 5 kilómetros en la zona de Santipetri, donde se encuentran ruinas romanas nunca vistas, y entre ellos la coraza de bronce que está en el Museo de Cádiz, monedas antiguas, un idolillo de oro. Llevan a un buzo, en 1731, a un buzo, lo llevan a Santipetri para recuperar lo que no se pudo recuperar con la bajamar que se produjo en 1731. Pero es más, en 1731, en la playa de Cortadura, aparecen unos restos como de antiguo arrecife que parecía calzada antigua. En 1731, hablar de una calzada antigua, tenemos que irnos un tiempo muy anterior a la reconquista de Alfonso X, porque ya 1731 para nosotros ya es un tiempo antiguo. ¿A qué llamaban ellos tiempo antiguo? En toda la zona, en todo el istmo que va desde Cádiz hasta la isla de León, es donde se abren cuatro canales de agua. El mar, en aquel temporal o maremoto, probablemente fue un maremoto en 1731, descubre toda la arena que había en las dunas depositadas en la playa, y debajo de las dunas aparecen esas piedras que hemos visto antes. Ellos dicen, lo describen así, en este plano en concreto. Dice, se habían abierto 4 canales, o lo llamaban ellos 4 portillos, los temporales del invierno pasado, por las cuales se comunican las aguas casi en todas las mareas vivas. Es decir, se formaron 4 canales de agua que unían las aguas del Atlántico con las aguas de la bahía. Cádiz quedó intransitable, de tal forma que no se podían traer los abastecimientos a la ciudad. A poco que a 7 días que no se pudiera caminar por la playa, Cádiz estaba desabastecida, y se pasaba hambre, porque no había otra forma de traer el sustento a la ciudad que a través de este camino. Pues en este camino se produjeron 4 vías de agua, 4 cortaduras, que eso se llama, cortaduras de agua, donde en la pleamar no había forma de caminar ni a pie, ni en caballo, ni de ninguna manera. Digamos que esa calzada antigua, calzada romana, porque era la vía Augusta, se encontraba en 1731 más o menos así, cubierta por completo. Estos son muros de la vía Augusta, en la zona de Torregorda, que están tapadas por dunas que están vegetadas, es decir, tienen vegetación encima, dunas fijas, dunas permanentes, y el maremoto se llevó toda esta arena y derribó los muros que estaban ocultos debajo de esos montículos de arena. Para que entendamos bien cómo los romanos habían construido la vía Augusta que les comunicaba a Gades con el interior del imperio, la calzada era una calzada como está diseñada el arrecife de San Sebastián. 2 muros laterales, y en medio se ponía el pavimento para poder transitar por un sitio donde podía verse afectado por el movimiento de las arenas o por el movimiento del agua. Si lo viéramos de perfil, la calzada romana estaba hecha con 2 muros laterales, todos rellenos de arena, y encima el pavimento. Losas de pavimento de esta calzada romana primitiva las encontramos en la playa de Cortadura y en la playa de Torregorda, todas las que quedan encima. Todas las losas grandes o trozos de piedra grande y plana de un grosor así, todo eso formaba parte del recubrimiento de la antigua calzada romana que iba desde Cádiz hasta la isla de León, desde ahí hasta Barrios Arana, desde ahí al puerto de Santa María, a Écija y todo ese recorrido. Los restos que aparecieron detrás de la borrasca Emma, que ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo, son restos de la reconstrucción que hubo que hacer de ese antiguo arrecife romano, de esa antigua calzada romana, para poder seguir comunicados con el resto del continente. Esa nueva calzada que se construyó a raíz de ese temporal o maremoto de 1731 era una calzada con 11 metros de anchura, que era una señora calzada, con unos muros muy rígidos, muy fuertes. Pero ¿qué ocurre? Que esta calzada, reconstruida en 1731, la vuelve a derribar el maremoto de 1755. Pero antes del maremoto ocurre otro episodio singular en 1752, 3 años antes del maremoto. Nos lo cuenta Adolfo de Castro en su crónica de la historia de Cádiz. Dice: no fue menos terrible
la que padeció Cádiz en los días 15 y 16 de enero, otra vez entre enero y febrero, de 1752. Desatóse un huracán, otra persona que habla de huracán, sobre la ciudad, el cual, como si quisiese vengar en su bahía la resistencia que a su empuje oponían las murallas y los edificios, apenas dejó nave que no padeciese los rigores de su ira y las iras de las olas igualmente embravecidas. Todos estos temporales, al fin y al cabo, a quien más afectaba era a los barcos que fondeaban entonces en la bahía. Entonces no amarraban a puerto, sino que fondeaban directamente en la bahía, y que eran barcos de madera, que por supuesto eran muchísimo más vulnerables a estos movimientos del mar y a los golpes de viento. Y 3 años después de este huracán, que provocaría un susto terrible en la ciudad, llega de nuevo otra vez otro episodio relacionado con el mar, que es el maremoto de 1755. Vuelve a abrir los antiguos canales o vías de agua que incomunicaban Cádiz con el resto del territorio. En este caso se abrieron algunos de esos canales. Uno de esos canales, lo vamos a ver muy claro, ¿veis aquí esta entrada de agua que forma aquí como una laguna? ¿Se ve claramente? Se ve aquí, ¿no? Voy a poner con el ratón, no sé si se ve. Bueno, yo creo que el ratón mío no se ve, pero se ve claramente. Aquí vemos el canal de agua. Esto es el mar, esta es la pleamar, canal de agua, y vemos esta laguna que se forma aquí, ¿vale? Bueno, pues esto es la Plaza Ingeniero La Cierva, y la laguna es la laguna. O sea, que si la laguna es la laguna, no es... O sea, es que es así, es que es una laguna, antes era una laguna de mar, luego se cerró la parte de Ingeniero La Cierva de arena, de nuevos montículos de arena, de arenas de dunas, y quedaba un espacio interior más bajo que el resto del territorio, donde cada vez que llovía pues se acumulaba el agua, o en las pleamares, la laguna. Eso es uno de los muchos canales de agua, y lo que se ve aquí, esta línea que se ve aquí, es la calzada nueva que se hubo que construir. Eso es la avenida principal, esto es la avenida de Cádiz. Esta fue una calzada que hubo que construir en 1756 porque el maremoto lo arrasó absolutamente todo, y es la actual carretera de Cádiz a San Fernando, que es una vía recta, como todos conocemos, hasta que llega a Torregorda y hace la curva. En 1731 y también en 1755, los dos temporales o maremotos volvieron a tirar de nuevo los muros con los que se levantaron la nueva calzada posterior al maremoto. Y esos muros de 1731, esa calzada nueva que se hizo después del temporal famoso, derribado por el maremoto, sigue acostada tal como la vemos en la playa de Torregorda. Lo que pasa es que las arenas, con el paso del tiempo y después de 2 siglos y medio, las arenas tapan de nuevo todos estos muros. Y junto al muro, ¿qué es lo que tenemos? El acueducto de 60 y tantos kilómetros que hicieron los romanos para traer agua a la ciudad. Iba paralela a la carretera. El acueducto en 1731 lo dejaron ahí. Ellos hicieron una calzada nueva, pero aquí tenemos resto del acueducto, y aquí se ve perfectamente, desde Cortadura hacia Torregorda, como todos estos anillos, que son atanores, por donde iba la canalización de agua, como los temporales han ido desplazando las piedras a su capricho, más o menos manteniendo una línea recta, pero este es el movimiento que ha provocado sobre estas piedras el temporal de 1731, el maremoto de 1755 y todas las borrascas anteriores y posteriores que han afectado a las playas. En 1838 vuelve a ocurrir otro episodio que además lo relata José María Barbi, que por cierto se dio una conferencia aquí, José María Barbi, y él habla de que otra vez en febrero, estamos hablando siempre en enero y febrero de 1838, se presenta en Cádiz un temporal horroroso. El día 12 de febrero daban saltos las olas por encima de las murallas. Ahora voy a poner vídeo de algo que ha ocurrido este año, que es lo mismo que dijo el Barbi. Y se aprestaban a entrar ya por las calles. Muchas de las embarcaciones que se hallaban surcas en aquella bahía se fueron a pique, igual que había ocurrido en 1671. Y las olas empezaban a vomitar en la playa los cadáveres de las víctimas que se había tragado. El maremoto de Cádiz de 1755 llevó cadáveres hasta las playas del puerto de Santa María, que allí los recogieron y los enterraron, pero allí los cronistas decían,
aquí vienen cuerpos de otras partes de la ciudad y probablemente del resto de la provincia de Cádiz. El día 13 arreciaba el peligro y la mar subía con toda la población. Se imaginó era llegada la hora en que iba a representarte por segunda vez el drama horrorífico del año de 1755. Solución: llénanse las avenidas de la capilla de La Palma de inmenso gentío que clama a voz en grito: salga a la calle en rogativa el simulacro de la Santísima Virgen. Hácese así, y al llegar las andas frente a las murallas de la Mar del Sur, cesa como por encanto la tempestad. Segundo milagro de la Virgen de La Palma. En este caso, ya cada vez que llueve, ya la Virgen ya tiene que salir. Ya salía todos los años, por si acaso, ya llueva o no llueva, sale. Es más, aunque llueva, sale. ¿Vale? Y es una relación muy curiosa lo que es la Virgen de La Palma con el mar y todos estos fenómenos extremos. De ahí saltamos ya al año 2009, ya un episodio más desconocido para el resto del público, donde hubo una ciclogénesis explosiva que le llamamos, que son unas borrascas que se forman muy súbitamente y que llevan una cantidad de agua y unos vientos tan potentes que prácticamente no da tiempo ni siquiera a darnos cuenta de que la Agencia Española de Meteorología, cuando esta cosa ocurre, esto que llaman ciclogénesis explosiva, no da tiempo a avisar. Se saca el boletín cuando ya está ocurriendo. Es como un impacto súbito, ¿no? Y esa ciclogénesis del año 2009 se llevó, igual que se comentaba en 1630, balcones enteros, cierros enteros, paredes de muro que dejan al descubierto los dormitorios interiores de las viviendas. Y esto ocurrió en la calle Virgen de las Angustias, justamente al lado del hotel, yo le sigo llamando el Hotel Playa, me voy a perdonar el dueño del hotel, el Hotel Playa, Ingeniero La Cierva, y el impacto fue directo. Y esto es lo que dejó. Fueron dañados varios de los balcones de esta vivienda. En el año 2010 también se formaron trombas marinas y una en particular atraviesa la carretera de Cádiz a San Fernando y se dirige hacia Bahía Sur. Y cuando llega a Bahía Sur se lleva toda la techumbre de una de las zonas de aparcamiento. Pero es curioso, la techumbre que está al lado no se la lleva y la que está al otro lado tampoco. Solo una fila del aparcamiento. Es lo que digo, que la tromba marina es muy selectiva. Puede tener 50 metros, 20 metros, 100 metros o 200 metros, pero es muy difícil que tenga mucho más. Fuera de ese círculo no afecta el viento. De hecho, en el hotel no llegó a impactar. Ahí mismo se disipó. Esta es la imagen de aquella tromba marina que recorrió la bahía en el año 2010. Ahí se ve perfectamente la trompa del elefante. Y de ahí pasamos ya al huracán Emma. El huracán Emma vuelve a sacar a la luz los restos de la calzada del arrecife reconstruido de 1731, que después de 2 siglos y medio había vuelto a cubrir el viento de levante. En noviembre del 2017, antes de que viniera Emma, 3-4 meses antes de que viniera Emma, sabiendo yo que había soplado viento de poniente, el viento de poniente tiene la gratitud de que al soplar desde el mar hacia el interior de la bahía se lleva toda la arena de la playa y debajo de la arena nos muestra todo este recorrido que es el muro exterior de la calzada reconstruida en 1731 sobre lo que había sido la Vía Augusta. Es decir, estamos paseando ahora mismo por encima de la Vía Augusta en dirección hacia Torregorda, en dirección hacia Camposoto, en busca de un puente que se llamaba la Alcantarilla encima del río Arillo, sobre el que atravesaron los romanos, sobre el que atravesaron en el siglo X, sobre el que atravesaron los que nos asaltaron en 1596 en busca del puente Suazo. Hay más de 200 y pico de metros de muro escondido debajo de la arena que solamente se ven cuando sopla poniente. Es un muro que tiene 1,10 metros de ancho, un muro muy sólido, y sin embargo fue derribado con toda facilidad por el maremoto de 1755. Yo me imagino a Jean Racine, a Brisset, al paje que les acompañaba, a mucha gente que salió corriendo, huyendo despavorido de la ciudad, buscando la alcantarilla, buscando la vía real de San Fernando para evitar morir en aquel terremoto.
Y cuando ya habían hecho todo este recorrido y estaban a punto de llegar al río Arillo, llega el maremoto y este es el resultado de todo aquello. Y fue este camino. Yo cuando pasé con mi cámara por allí, por encima de estos muros ya abatidos, me imaginaba la desesperación de estas personas creyendo que iban a ponerse a salvo, y fue todo lo contrario. Quien se quedó a salvo fue el que se quedó en la ciudad, pero todos los que la abandonaron, todos murieron, y solo 2 personas sobrevivieron. El chico, el sirviente de Jean Racine, que era francés, y un pastor de Alcalá de los Azules llamado Francisco Muñoz, que viniendo con su ganado para venderlo en la ciudad, pudo agarrarse unos matorrales y sobrevivir en el río Arillo, donde quedó ahogado todo su ganado. Ellos fueron los que vinieron y nos contaron la experiencia que habían vivido en aquellos lugares. 3 meses después de que yo tomara estas imágenes, nos llevamos la sorpresa de que la borrasca Emma, que golpeó de esta manera con un arrecife, al fin y al cabo, una calzada elevada como es el arrecife que va al Castillo de San Sebastián, que sabemos los daños que provocó, que se llevó prácticamente el muro, igual que había hecho en 1731, lo mismo que había hecho en 1751, cómo saltaban las mareas por encima del mareógrafo, la altura de esas olas que pueden tener una altura aproximada de no menos de 10 metros, 12 metros, donde el mar y el agua cubre por completo la calzada. ¿Qué cantidad de arena no se llevaría esto en las playas de Cortadura y de Torregorda, en las borrascas y maremotos anteriores? Así es como deja los destrozos, descubre todo con lo rígido que parecía que estaba el puente Canal. Y todavía aún así la gente poco temerosa de Dios se va a un chiringuito a intentar salvarlo. Mira, deja el chiringuito, llama a la compañía de seguridad y te paguen lo que te puedan pagar, pero no pongas en riesgo tu vida. ¿Cómo estaba el mar? Porque además esto te arrastra hacia adentro y te ahogas. Y ahí estaban los dueños de los chiringuitos intentando salvar lo insalvable, ¿no? Y así es como muchas veces decimos 3 muertos en tal sitio, 6 muertos en tal sitio. A veces se muere por ignorancia o por ser demasiado arriesgado. Muchas veces no es el riesgo natural, es la actitud o la conducta arriesgada del ser humano ante los riesgos naturales. Si nosotros no estuviéramos ahí en medio, no habría una desgracia, los habría un daño material, pero bueno, los daños materiales siempre se pueden recomponer. El Emma vino acompañado también de trombas marinas, no solo de una, esta en concreto que golpeó en el puerto de Santa María causando graves destrozos materiales. Es decir, Emma también trajo cumulonimbos y también trajo trombas marinas, y acordándonos de lo que decía José María Barbie en 1838, refiriéndose al temporal de aquella época, el 12 de febrero, recordemos, dice que las olas daban saltos las olas por encima de las murallas y se aprestaban a entrar por las calles. Si esto lo hubiera visto Barbie, diría, esto es lo que yo vi en 1838. Esto es en la zona donde está la guardería de la zona de Capuchino, y ahí vemos el mar, la altura que lleva, golpea con facilidad y a poco que llega la siguiente ola, vuelve a pasar por encima del muro, llevando la cantidad de agua que lleva. Esto lo coge a una persona en pie y la arrastra. Aunque veamos tan poca cantidad, esto arrastra a una persona. Emma descubrió, con todo, fueron más de 14 días de poniente, descubre todas las arenas que habían tapado los restos arqueológicos de 1731 y que nadie sabía que estaban allí. Cuando se lleva toda la arena, la gente descubre lo que yo ya había visto en muchas ocasiones, que son los restos del arrecife. Y empieza a decirse en los medios de comunicación que se había descubierto los restos arqueológicos de la Vía Augusta. No sé si lo recordarán. Decían, la Vía Augusta, la Vía Romana del siglo I. No, esto no es la Vía Augusta, porque ya hemos visto aquí que esto fue reconstruido a raíz de una borrasca que hubo en 1731 y que son restos que están en el mismo sitio donde estuvo la Vía Romana, pero ya no es la Vía Romana, es del siglo XVIII. Aquí vemos todos los restos, como la borrasca además los ha sacado más a flote. Estaban, algunas cosas sí que se veían, pero otras piedras no se veían antes de que llegara Emma por aquí.
Hay una cosa muy curiosa, que además quizá por eso vino la confusión, y es que cuando se reconstruyó la calzada en 1731, los obreros utilizaron piedras del acueducto, que hemos visto en otra pantalla anterior, y las utilizaron como material de obra. Y la pegaron, aquí se ve, uno de los sillares, uno de los atanores, lo pegaron como si fuera un sillar para borrar piedras, porque la piedra era una cosa escasísima en el siglo XVIII y se aprovechaba todo lo que se podía aprovechar. Con lo cual, reutilizaron los atanores en el siglo XVIII. Y Emma también nos sacó a la luz trozos enteros de atanores que estaban sueltos y que han estado durmiendo allí el sueño de los justos durante siglos y siglos. ¿Y qué ha pasado con estos atanores? Pues los ha tapado otra vez las mareas, los han vuelto a tapar y ahí siguen. O sea, en la playa, si algún día escarbamos o algún día vuelva a soplar poniente, pues volveremos a encontrar en los atanores de la antigua vía romana, del antiguo acueducto de Gades, ¿vale? Lo que no entiendo por qué es porque el ayuntamiento no los ha recuperado y los ha depositado en un parque al aire libre que podamos visitarlo todos los días, ¿no? Estos sí son muros de la vía Augusta. Esto es lo que yo intenté explicar en aquel día, en febrero de este año, a los medios de comunicación. Es verdad que lo que hay en Cortadura no es ya la vía Augusta, pero es que en Torregorda tenemos todavía ocultos bajo las dunas los muros de la antigua vía Augusta, que tienen 7 metros de anchura, que tienen otro modelo constructivo, aquí están. Nos paseamos todos los días al lado de la vía Augusta y ahí siguen, olvidados de la mano de Dios. Nadie ha ido allí ni a señalizarlos, ni a protegerlos, ni nada, de nada, de nada. Así es como ha tratado la historia a los muros de la vía Augusta. Eso es un muro de la vía Augusta, esto no es un muro hecho en época reciente, nada de eso. La arena, movida por el poniente, movida por estas borrascas, se han ido depositando y comiéndose literalmente los muros de la vía Augusta, pero aún así, todavía, hoy por hoy, siguen en pie. Y lo bueno es que cuando sopla poniente, se despejan todas las arenas y aparecen los muros con toda su integridad, con toda 1,40 metros de altura, 80 centímetros en su base, 60 centímetros en coronación. Aquí tenemos uno de los muros de la vía Augusta, a punto de caerse. Yo creo que este tramo, este trozo en concreto, yo creo que ya no he vuelto a ir, pero si voy seguramente ya este muro, que está en Torregorda, que es el extremo ya de llegar a Torregorda, este está seguramente ya volcado. Esta es la cara interior, que era plana, y la cara exterior, que iba en cuesta. Esto es un muro romano del siglo I después de Cristo, y ahí está. Y hay una parte no conocida, que nadie ha visto, y que son fotografías que yo pongo hoy por primera vez, que es que sabiendo lo que había ocurrido con la borrasca Emma, solicité permiso al coronel de Torregorda y me dejó entrar en la zona militar. Y he fotografiado cómo están ahora mismo los muros de la vía Augusta en la zona militar, en el tramo entre Torregorda y Camposoto. Y estos son muros de la vía Augusta. Concretamente, la parte inferior, esta parte que está dividida ahí, por esa línea, todo lo que hay debajo es la vía Augusta, un muro de la antigua calzada. Y lo que hay arriba son las piedras del pavimento de la vía Augusta, que en época moderna alguien la ha utilizado para elevar el muro. Se ve claramente el corte, ¿no? Se ve, ¿no? Perfectamente. Bueno, pues esas piedras que están encima son losas de la vía Augusta, reaprovechadas para elevar el muro con el único interés de que las arenas no se cuelen encima de los catalizadores de las salinas. Cuando allí había unas salinas al lado, lógicamente los salineros están desalando el mar. Si viene una borrasca y la arena de la playa la pone encima de la sal, se pierde la sal. Entonces los salineros, casi con toda seguridad, es una cosa que estoy trabajando ahora mismo en ello, elevaron estos muros aprovechando los materiales de la vía Augusta para intentar elevar al máximo posible el muro. Al final desecharon toda idea y ahora mismo, hoy por hoy, no se utilizan esas salinas porque es imposible mantener cuidado una salina con el azote de las borrascas continuas. Ahí se ve perfectamente todo el recorrido de la vía Augusta, cómo se amontonan las arenas vegetadas detrás del muro, cómo lo han ocultado ese muro a lo largo de los tiempos y cómo en tiempos modernos o recientes, los últimos 2 siglos, se ha intentado reelevar el muro para evitar que la arena siga haciendo de la suya. Se está comiendo literalmente la playa. La playa está desapareciendo por el incremento del nivel del mar y por la erosión de todas estas borrascas que nos vienen visitando. Es curioso también
en la zona de los arrecifes, cómo aparecen unos bloques de piedra, que son todos esos bloques de piedra, que no están ahí por capricho, han sido arrastradas por las mareas de los fuertes temporales. Y es más, yo ni las recuerdo. Probablemente estas piedras hayan sido depositadas ahí por la borrasca Emma, porque yo he estado ahí 5 veces anteriores a esta última visita y yo no he visto estas piedras encima de la plataforma. No es habitual verlas, solamente había una piedra aislada y era muy raro encontrarla. Más adelante, aquí están los muros también de la vía Augusta en su recorrido en dirección hacia Camposoto. Y aquí he puesto una línea amarilla que muestra cómo las mareas ya hoy por hoy en cualquier pleamar prácticamente atraviesa lo que antiguamente fue una calzada que los romanos habían construido lejos del mar. Bueno, pues ya no está lejos del mar. Ya en cualquier marea el agua, el mar, las olas atraviesan los restos de la antigua calzada. Y hay un sitio muy peculiar que es el Fortín de la Alcantarilla, que es el sitio que llaman la playa de los ahogados. Y ahora digo, ay, ¿por qué llaman la playa de los ahogados? Porque aquí es donde se ahogaron la mayor parte del contingente de personas que salieron huyendo de la ciudad en el maremoto de 1755, es decir, después de haber ocurrido el terremoto. Y cuando ya llegaban al Fortín de la Alcantarilla, que era el último punto de playa antes de entrar ya en tierra firme, este fortín, que además se ven perfectamente las aristas cuadradas de las esquinas, este fortín quedó totalmente destruido y en estas condiciones después de que fuera arrasado por el maremoto. Lógicamente la guarnición militar que estaba aquí, compuesta por 12 o 14 soldados, todos murieron ahogados. Y también, después de la borrasca Emma, fuimos capaces de encontrar una pieza que parece que tiene la forma de un atanor romano, lo cual es muy importante, porque desde Torregorda hasta el Puente Suazo no se tiene certeza de por dónde pasaba el acueducto romano. Personalmente creo que pasaba por Gallinera, por el Puente de la Alcantarilla y por la playa de Camposoto hasta Torregorda. Y esto nos podría demostrar que así es, pero es una cosa en la que ahora mismo se está trabajando. También una de las cosas positivas, si se puede decir así, de las borrascas de estos temporales es que levanta tanta arena que debajo encontramos restos romanos, y en concreto en la playa de Torregorda nos encontramos ladrillos romanos que se sabe que son romanos porque aquí se elaboraba un ladrillo muy particular que tiene una forma redonda, y este es un ladrillo redondo romano que además se cocían en los alfares romanos de la isla de León, de San Fernando, que es donde estaban las grandes explotaciones tanto de sal como de salazones, y por supuesto las fábricas de ánforas y de cerámica. Y también encontramos restos de ánforas, que esto es muy difícil de ver, solamente cuando digo se mueve mucha arena, se han encontrado pues, bueno, restos romanos que nos demuestran que ahí hubo en su día una zona de trabajo, una zona incluso de vivienda, y que fue una zona muy utilizada para los trabajos tanto del campo como del mar y de la sal, que eran los grandes productos, digamos, de la tierra. Y bueno, esto es el recorrido de algo que parecía que ocurre nada más que un momento en la vida, pero vemos que no, que esto es una historia repetitiva, muy larga y que volverá a ocurrir, y que seguramente lo volveremos a ver porque son más frecuentes de lo que parece. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y que lo haya sido de Dios.